cuando mi marido estampó el acuerdo postmatrimonial sobre la encimera de mármol de Carrara. Sonrió con esa arrogancia que yo ya conocía demasiado bien. Volverás arrastrándote en 6 meses, me dijo. Ni siquiera sabes cómo funciona el dinero sin mí. Se olvidó de un detalle: yo había escrito los malditos planes de negocio que lo convirtieron en millonario. Y él no tenía ni idea de qué. Desde hacía meses. Yo estaba levantando mi propio imperio desde las grietas que él mismo había dejado ciegas. Me llamo Clara Mendoza y durante los últimos 12 años de mis 38 en este mundo. Mi identidad fue una ilusión perfectamente construida en el dorado mundo de la élite financiera madrileña. Era la señora de Alejandro Vargas. La esposa impecablemente vestida del CEO de Inversiones Vargas. El titán hecho a sí mismo. Era la socia silenciosa de un matrimonio tan brillante que reflejaba los rascacielos de Azca desde las ventanas de nuestro ático en la Torre Picasso. Pero el reflejo era mentira. El silencio lo había diseñado él. No yo. Cuando empezamos. En un pequeño piso de Chamberí que olía a café barato y ambición desmedida. Alejandro me llamaba su brazo estratégico. Fue mi análisis el que detectó la startup tecnológica infravalorada que se convirtió en nuestra primera salida multimillonaria. Mis manos teclearon el plan de negocio en un portátil de segunda mano. Mi voz ensayó con él los pitches hasta las 3 de la madrugada. Mi mente vio los caminos a través de la volatilidad del mercado que él, con todo su carisma, jamás habría encontrado solo. Éramos un equipo. Un motor de 2 personas rumbo a un futuro que construimos desde cero. Él era la cara. El guapo y encantador frontman capaz de vender hielo en el Sáhara. Yo era la arquitecta. El fantasma en la máquina que se aseguraba de que la tormenta nunca llegara. Pero el éxito tiene la fea costumbre de reescribir la historia. Cuantos más ceros aparecían en nuestras cuentas, más se iba borrando mi papel. Más se me eliminaba del retrato corporativo hasta convertirme en un marco decorativo de buen gusto. El brazo estratégico fue amputado. Me convertí en el adorno de sus cenas. Mi valor ya no se medía en puntos básicos ni en mitigación de riesgos, sino en la perfección de mis vestidos de Loewe y en mi capacidad para organizar una gala que saliera en las páginas de Sociedad. Mis opiniones sobre compras apalancadas fueron sustituidas por opiniones sobre arreglos florales. La transición fue tan gradual, tan insidiosamente suave, que durante un tiempo casi me creí yo misma la narrativa. Cada gran operación que convirtió Inversiones Vargas en un gigante pasó primero por mis manos. Yo redactaba los primeros term sheets. Pasaba semanas construyendo los modelos de valoración que justificaban sus adquisiciones agresivas. Negociaba con abogados. Hacía due diligence hasta que me ardían los ojos e identificaba los fallos fatales en los balances de nuestros competidores. Pero en la fase final, mi nombre desaparecía. Cada contrato, cada presentación ante la CNMV, cada nota de prensa llevaba un solo nombre: Alejandro Vargas. La propiedad intelectual era suya. El mérito era suyo. El imperio era suyo. Yo era el andamio. Esencial para la construcción. Pero desmontado y escondido una vez terminado el edificio. El clavo final en el ataúd de nuestra sociedad llegó hace 4 años. En nuestro 12º aniversario me regaló un collar de zafiros impresionante, cuyo peso sentí frío contra la piel. Aquella noche, mirando el resplandor de Madrid desde las ventanas del ático, me pasó el brazo por los hombros. Clara, dijo con esa calidez condescendiente que ahora reservaba solo para mí. Has trabajado tanto. Es hora de que simplemente descanses y disfrutes. ¿Por qué no te retiras? Ya no necesitas hacer nada más. Lo dijo como si fuera un regalo. Un premio lujoso por mis años de servicio. Pero yo escuché la palabra exacta: despido. El lunes siguiente, mi correo corporativo fue desactivado. Mi acceso al servidor compartido, revocado. Fui amablemente desinvitada de las reuniones semanales de estrategia que yo misma había dirigido.
Mi existencia dentro de la empresa que había ayudado a levantar desde cero fue borrada sistemáticamente. Cuando pregunté, sonrió con esa sonrisa tranquilizadora. Es por tu bien. Karina? Menos estrés. Además, el consejo cree que así la estructura es más limpia. ¿Limpia? Yo era el desorden que había que recoger. Fue entonces cuando empecé a mirar más de cerca. Apliqué el mismo análisis forense que había usado con objetivos corporativos a mi propio matrimonio. Descubrí la red intrincada de trusts y sociedades en Luxemburgo y Andorra que Alejandro había montado. Todo lo valioso, las acciones de la empresa. La cartera inmobiliaria. La colección de arte, estaba cuidadosamente aislado en entidades que llevaban solo su nombre. Mi nombre aparecía en la cuenta corriente de gastos domésticos y en la escritura de una casa de vacaciones en Marbella, una miseria diseñada para mantener la ilusión de una vida compartida. La humillación social fue más sutil pero igual de brutal. En una gala benéfica en el Museo del Prado escuché a uno de sus socios, un gestor de Hey Fans llamado Marcos Torres, reírse con un grupo de hombres. Alejandro tiene la jugada perfecta, balbuceó con la copa de champaña en la mano. Genio en la sala de juntas y una belleza en casa gastando los beneficios. ¿Verdad? Señora Mendoza. ¿La dependiente? Los demás rieron. Alejandro. ¿Qué estaba allí mismo? Me pasó el brazo por los hombros con un gesto posesivo que parecía más una marca que un abrazo. Es mi mayor activo, dijo. Y todos volvieron a reír. Yo sonreí. Una sonrisa serena. Perfecta. La que había ensayado frente al espejo. Una máscara de calma que no dejaba ver la furia ártica que me congelaba las venas. Les dejé ver el adorno. Les dejé ver a la dependiente. Porque la dependencia es un estado mental. Una indefensión aprendida. Y yo nunca había sido entrenada para ser indefensa. Yo había sido entrenada para construir. Para trazar estrategias y para ganar. Ellos no sabían lo del disco duro. Era un pequeño SSD de 2 terabytes. Aluminio cepillado. Frío al tacto. Vivía en una bolsa ignífuga dentro de una caja fuerte. Escondida detrás de un panel falso al fondo de mi enorme vestidor. Detrás de estanterías de zapatos de diseñador que apenas usaba. Ese disco era mi memoria. Mi libro mayor. Mi verdad. Contenía los archivos originales con fecha y hora de cada plan de negocio. Cada pitch deck. Cada modelo financiero y cada memo de estrategia de negociación que yo había escrito para la empresa que ahora llevaba su nombre. Guardaba la historia sin editar de Inversiones Vargas. Una historia donde mi nombre aparecía en cada documento fundacional. Alejandro era un vendedor brillante. Pero descuidado con los detalles. Sobre todo con los que consideraba por debajo de él. Nunca se le ocurrió limpiar los metadatos. Tampoco supo nunca de mi última lección. Años atrás. Cuando su contable jefe, un hombre nervioso pero brillante llamado Arturo Fuentes, estaba luchando por estructurar la primera gran sociedad offshore para minimizar la exposición fiscal. Alejandro lo había despachado con un arréglalo tú. Arturo, desesperado, acudió a mí. Pasamos 2 horas en mi despacho de casa. Solos. Con una pizarra y una cafetera. Le expliqué un complejo pero legal hueco, capas de sociedades pantalla que hacían prácticamente invisible el perfil de riesgo ante los auditores. Fue mi estrategia. Mi capital intelectual. La que blindó las maniobras financieras más agresivas de la empresa. Hasta hoy. Arturo Fuentes lleva las cuentas de la compañía usando los principios que yo le enseñé. Alejandro cree que Arturo es un mago. No tiene ni idea de quién escribió los hechizos. La mañana en que todo terminó empezó como cualquier otra en nuestra jaula dorada. El sol proyectaba líneas largas y limpias sobre los suelos de mármol italiano del ático. Las persianas automáticas se habían levantado a las 7 en punto.
revelando una vista panorámica cristalina del skyline de Madrid. Mi café. Un blend single origin de Etiopía. Se preparaba en una máquina que costaba más que mi primer coche. Su aroma se mezclaba con el tenue y caro perfume de las orquídeas blancas que llegaban 2 veces por semana. Era una vida de perfección silenciosa y estéril. Una vida que yo había diseñado y que había llegado a odiar. Estaba en la cocina revisando las aperturas de mercado en mi tablet. Un hábito que nunca había conseguido romper. Cuando Alejandro entró, no llevaba uno de sus habituales trajes a medida. Vestía una polo negra y pantalones grises. Su armadura casual. No dijo buenos días. No se sirvió café. Sus movimientos eran cortos, precisos y completamente desprovistos del encanto fácil que desplegaba en público. En la mano llevaba una fina carpeta de Manila. No la dejó sobre la isla de mármol. La estampó. El golpe seco resonó en el espacio minimalista y cavernoso como un disparo que cortaba la tranquilidad de la mañana. Firma esto, ordenó. Su voz era plana. Sin afecto. Era la voz que usaba en la sopa hostiles. Fírmalo o lárgate. Mis ojos pasaron de su rostro frío y decidido a la carpeta. No necesité abrirla para saber qué era. Un arma. La deslicé hacia mí con movimientos deliberadamente lentos y calmados. Abrí la tapa. El documento era grueso, lleno de lenguaje legal. Pero mis ojos, entrenados durante años para encontrar la píldora envenenada en cualquier contrato, fueron directos a la cláusula crítica de la página 3. Sección 4. Era un acuerdo posmatrimonial. Una enmienda a nuestras vidas. La línea estaba escrita en negrita. Implacable. Todos los derechos de propiedad intelectual, tangibles o intangibles, incluidos pero no limitados a planes de negocio, estrategias, conceptos y modelos propietarios, concebidos o desarrollados por cualquiera de las partes durante el matrimonio, son y seguirán siendo propiedad exclusiva de Inversiones Vargas. El aire de mis pulmones se convirtió en hielo. Esto no era solo sobre dinero. Era sobre borrar. Era un documento legal diseñado para robarme retroactivamente mi historia. Mi contribución. Mi mente. Era un intento de codificar oficialmente la mentira que él llevaba años contando al mundo, que él era el genio y yo solo la esposa. Levanté la mirada para encontrar la suya. Mantuve la voz perfectamente neutra. Un lago plácido sobre un abismo de furia. ¿Incluso las ideas que se me ocurrieron a mí? Una sonrisa cruel y confiada jugó en sus labios. Esa expresión que le había visto usar 1000 veces con oponentes justo antes de destriparlos financieramente. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el mármol frío. Un depredador reclamando su territorio. Tú eres mi esposa. Clara, dijo con voz baja y condescendiente. No eres la fundadora. Y ahí estaba. La verdad brutal y final de mi posición en su mundo. Todos los años de trabajo. Las noches en vela. Los avances estratégicos. Todo reducido a un título doméstico. Esperaba lágrimas. Esperaba un estallido histérico. Una súplica. Una negociación. Tenía el guión preparado para la esposa emocional y dependiente que creía haber creado. Así que hice lo único que él jamás habría anticipado. Me reí. No fue una risa cálida ni feliz. Fue una exhalación aguda. Frágil. Fina y fría como un fragmento de vidrio. Cortó la tensión de la habitación y le borró la sonrisa de la cara. La confusión cruzó sus ojos, sustituida rápidamente por irritación. ¿Qué es tan gracioso?, espetó. Empujé el documento hacia él y cogí el pesado bolígrafo chapado en oro del soporte de la encimera. Tú, dije, con la voz tan calmada como una mañana de invierno. Destapé el bolígrafo.
Si realmente crees que este papelucho endeble te va a proteger de lo que yo sé y de lo que he construido, lo miré directamente a los ojos. Una sonrisa fría tocando mis propios labios por primera vez. Entonces vas a necesitar un abogado mucho mejor. Firmé mi nombre, Clara Mendoza, en la línea de la firma con un trazo fluido y deliberado. La tinta fue un corte oscuro y definitivo en la página. Una rendición que era todo menos eso. Para él. Mi firma era su victoria. El cierre definitivo de su jaula. Para mí, era una liberación. Un pistoletazo de salida. Al firmar, estaba aceptando sus términos de guerra. Y era una guerra que él no tenía ni idea de que ya estaba perdiendo. Mientras la tinta se secaba, mi mente ya corría a toda velocidad. Mi procesador interno funcionando a la velocidad del rayo. No pensaba en el ático. ¿En el arte? En el dinero que él había blindado tan astutamente. Estaba compilando una lista de activos de otro tipo. Estaba construyendo mi ejército. Mi mente repasaba un listado de nombres. Caras y agravios. Primero estaba Miguel Reyes. El arquitecto de software al que Alejandro había despedido 2 semanas antes de que sus opciones sobre acciones se consolidaran. Robándole un pago de 7 cifras. Luego Julia Sánchez. La brillante directora de marketing cuya estrategia completa de campaña Alejandro se había atribuido en una reunión del consejo. Empujándola fuera de la empresa que ella había ayudado a posicionar. Estaba también Ben Castro. El analista de datos que había advertido a Alejandro sobre la exacta caída del mercado que él ignoró. Solo para ser ridiculizado y luego despedido por insubordinación. Y otros 2 como ellos. 5 personas brillantes y resentidas. Todas víctimas de la arrogancia de Alejandro. Todas unidas por un enemigo común. 5 semillas de disidencia a las que yo acababa de recibir permiso para regar. Él me observaba. Con una satisfacción engreída volviendo a su rostro mientras cogía el documento firmado. Creía que me había roto. Que me había reducido a nada. No podía ver los engranajes girando detrás de mi fachada calmada. No sabía que durante los últimos 6 meses, desde su discurso de jubilación, yo había estado preparándome exactamente para este momento. En el bolsillo de mi chaqueta de cachemir. Mis dedos rozaron un pequeño objeto frío. Era un USB. No más grande que mi pulgar. Su carcasa negra mate discreta. Parecía nada. Un trozo de basura corporativa. Pero era mi futuro. Era mi declaración de independencia. Contenía el plan de negocio completo de 80 páginas para un proyecto llamado Aurora. Aurora era mi obra maestra. Una plataforma fintech que yo había concebido y diseñado desde 2 años atrás. Era un concepto revolucionario, una plataforma de capital riesgo diseñada para conectar startups lideradas por mujeres con una red de ángeles inversores anónimos. Usando un algoritmo propietario que evaluaba viabilidad e impacto social. No solo crecimiento agresivo. Se lo había presentado a Alejandro lleno de pasión y convicción. Elogió el resumen ejecutivo y lo descartó con un gesto de la mano. Demasiado nicho, dijo. Demasiado humano. No hay dinero real ahí. ¿Clare? Concéntrate en los peces gordos. No vio el valor. No vio el enorme mercado desatendido. No vio el futuro. Solo vio lo que encajaba en su estrecha visión depredadora del mundo. Así que lo archivé. Lo guardé en este USB imposible de rastrear y esperé. Aquella noche me fui. No hubo gritos. No hubo escena dramática de maletas. Mientras Alejandro estaba en una cena de negocios celebrando su victoria, recorrí por última vez los opulentos pasillos del ático. Ignoré el vestidor lleno de miles de euros en ropa que no quería. Ignoré el joyero que brillaba con gemas que parecían grilletes. Metí en una sola maleta unas cuantas prendas sencillas. Mi portátil. Mis documentos personales y la bolsa ignífuga con mi disco duro secreto.
Entré en el despacho minimalista de Alejandro. Sobre su enorme escritorio vacío. Dejé las llaves del ático. Las llaves del Mercedes y mi tarjeta de crédito platino, que llevaba su nombre por encima del mío. Dejé mi anillo de boda, el ostentoso diamante con el que había anunciado nuestra llegada a la élite, justo encima. Un montón silencioso y ordenado de todo lo que él creía que me definía. Una declaración de que me iba sin nada de lo que él me había dado y me llevaba todo lo que yo había ganado. Mientras el ascensor bajaba desde la planta 52 por última vez. Mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Buena suerte sobreviviendo. Señora Mendoza. El nombre era el último disparo de despedida. Un recordatorio de que en su mente mi existencia entera era una extensión de la suya. Me planté en la acera fría de la calle. El aire otoñal de Madrid fue un shock bienvenido. Miré hacia arriba. Hacia la torre brillante que acababa de dejar. Un monumento a un imperio que yo había construido en las sombras. No sentí pena. Ni arrepentimiento. Solo una fría y emocionante sensación de propósito. Tecleé mi respuesta. Con los dedos firmes. Oh. Planeo hacer mucho más que sobrevivir. El ático en la planta 52 era una caja de cristal en el cielo. Un lugar de superficies pulidas y aire filtrado. Mi nuevo hogar era lo opuesto. Era un tercero sin ascensor en un edificio viejo de lavapiés. Metido entre una lavandería y un ultramarinos. Olía a madera antigua. Polvo y al leve aroma de vidas ajenas. En vez de skyline panorámico. Mi ventana daba a un muro de ladrillo. La caída no fue un dramático salto cinematográfico. Fue un golpe seco y silencioso contra la realidad. Mi realidad financiera era igual de cruda. Tras pagar la fianza y el primer mes de alquiler. Mi cuenta bancaria, que antes era una cadena interminable de números altos, mostraba un saldo finito y brutal, 11.450 euros. Era lo último de mis ahorros personales de antes de que llegara el dinero de verdad. Un pequeño charco de independencia que Alejandro nunca se había molestado en absorber en su imperio financiero. 11.450 euros. Era menos de lo que gastábamos en una sola caja de vino para una cena. Ahora era mi mundo entero. La noticia de nuestra separación se extendió por nuestro círculo social con la eficacia silenciosa de un veneno. No se anunció. Simplemente se supo. Mi teléfono, que antes no paraba de vibrar con invitaciones y mensajes superficiales, se quedó mudo. Las llamadas cesaron. Los mensajes se acabaron. Amigas que habían jurado lealtad eterna en branches con champaña se convirtieron en fantasmas. Ya no era la señora Mendoza. La esposa del titán. Era Clara. Un problema. Un trozo de metralla social de una explosión que querían evitar. El aislamiento era una presencia física. Un peso frío en el pequeño piso desconocido. Durante 2 semanas apenas hice nada. Dormía en un colchón en el suelo. Comía comida para llevar de la tienda de abajo. Caminaba por el Parque del Retiro. Anónima con una sudadera gris sencilla. Y veía a los corredores cortar el agua del estanque con un propósito que yo ya no sentía tener. Estaba a la deriva en un mar que yo misma había creado. El silencio de mi nueva vida rugiendo en mis oídos. El hombre que yo había construido intentaba romperme. Y durante un momento aterrador sentí cómo empezaban a formarse las grietas. La chispa no llegó de una gran epifanía, sino de un momento tranquilo de desesperación. Una tarde de lluvia. Incapaz de soportar más el silencio. Me puse unos auriculares y busqué un podcast. Cualquier cosa que llenara el vacío. Pinché al azar en uno titulado Segundo acto, Mujeres. Riqueza y reinvención. La presentadora entrevistaba a una mujer que lo había perdido todo en un divorcio amargo de un magnate de los medios. Hablaba de haber sido apartada. De que sus contribuciones habían sido borradas. De haberse quedado sin nada salvo su propio intelecto.
Y entonces dijo las palabras que me sacaron de mi estupor. Él se llevó mi nombre. Se llevó mi dinero. Y se llevó mi pasado. Creyó que me dejaba sin nada. Pero se olvidó de llevarse mis ideas. Una idea. Si es lo bastante buena, puede reconstruir un mundo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Ideas? Se olvidó de llevarse mis ideas. Corrí a la maleta y saqué mi portátil. Las manos me temblaban mientras lo enchufaba y arrancaba. Navegué hasta la partición segura donde guardaba mis archivos personales. Tecleé la contraseña, Ariadna. El nombre de la princesa mitológica que usó su inteligencia para navegar un laberinto y derrotar a un monstruo. Y allí estaba. Un único archivo impecable, Proyecto Aurora. Plan maestro V3.84, PDF. Abrí. Las 80 páginas de texto denso. Gráficos y proyecciones financieras llenaron la pantalla. Estaba todo allí, el análisis de mercado. El algoritmo propietario de emparejamiento. Los protocolos de seguridad multicapa. La estrategia de crecimiento a 5 años. Mi creación. Mi obra maestra. El proyecto que Alejandro había descartado por demasiado humano y poco rentable. Se equivocaba. Su visión se limitaba a adquisiciones brutales y despojo de activos. No veía el poder de construir algo nuevo. De empoderar un mercado desatendido. Veía la amabilidad como debilidad. No como un modelo de negocio revolucionario. En aquel polvoriento piso de lavapiés. Con la lluvia resbalando por el cristal sucio de la ventana. El fantasma de Clara Mendoza. El adorno de las cenas. Murió por fin. Y la estratega renació bajo la luz azul parpadeante de la pantalla del portátil. El primer paso fue probar las aguas para ver si alguno de los viejos puentes seguía en pie. Revisé mis contactos. Saltándome a las socialites y a los compinches de Alejandro. Y me detuve en Julián Cruz. Julián había sido analista senior en una firma rival 10 años atrás. Habíamos estado en lados opuestos de una dura operación de adquisición. Era agudo. Implacable. Pero justo. Yo había ganado no siendo más agresiva. Sino más inteligente. Mi modelo financiero había sido más preciso. Mi evaluación de riesgos más fina. Él había respetado mi trabajo incluso en la derrota. Después de dejar aquella firma para montar su propia consultoría boutique. Habíamos mantenido un contacto esporádico. Era un hombre que valoraba la competencia por encima de todo. Le escribí un mensaje. El pulgar me temblaba sobre el botón de enviar. Era un tiro al azar. Julián. Clara Mendoza. Un nombre del pasado. ¿Tienes un minuto? Pregunta sobre modelos de valoración. Lo borré. Demasiado formal. Demasiado débil. Empecé de nuevo. Esta vez no apelaría a su recuerdo de mí como persona, sino a su recuerdo de mi trabajo. Julián. Pregunta rápida. ¿Recuerdas quién hizo realmente las hojas de cálculo para la operación Syntac? Pulsé enviar antes de arrepentirme. Los 3 puntitos de que estaba escribiendo aparecieron casi al instante. Contuve la respiración. Su respuesta llegó un segundo después. Jaja. Claro que sí. Eran una obra de arte. Mi equipo pasó una semana buscando un fallo. Me costaste el bonus aquel año. Mendoza. ¿Qué pasa? Una ola de alivio me invadió. Tan potente que casi me mareó. Recordaba el trabajo. Eso era lo único que importaba. Le contesté. Ya no soy Mendoza y tengo una idea mejor que aquellas hojas de cálculo. Necesito consejo. ¿Su respuesta? Tienes toda mi atención. Te debo una reunión por aquel bonus que me hiciste perder. Mi oficina mañana a las 10. Aquella noche no dormí.
alimentada por café barato y adrenalina. Empecé el proceso de resurrección. Aurora no podía estar vinculada a Clara Mendoza. La señora Mendoza era una dependiente. Una socialite. Una víctima. Era veneno. Así que creé una nueva identidad. Compré un nuevo dominio. Creé una nueva dirección de correo y presenté los papeles preliminares para una nueva SL. El nombre de la fundadora, C. M. Ríos. Profesional. Ambiguo. Fuerte. Era el nombre de una constructora. Pasé los siguientes días y noches rehaciendo meticulosamente el plan de Aurora. No me limité a copiar mi trabajo antiguo. Lo mejoré. Lo endurecí. Me sumergí en el marco legal y una sonrisa fría y feroz se extendió por mi rostro al darme cuenta de la perfecta ironía. Usaría las propias herramientas de Alejandro contra él. Saqué los archivos digitales de los contratos estándar de Inversiones Vargas, los que yo misma había ayudado a redactar, y empecé a reutilizarlos. Los agresivos acuerdos de confidencialidad que él usaba para silenciar a antiguos empleados. Los reconfiguré para crear un escudo de anonimato blindado para los inversores de Aurora. Las complejas cláusulas de propiedad intelectual que él usaba para reclamar todo lo que pensaban sus empleados. Las retorcí en un acuerdo de usuario que garantizaba que las fundadoras mujeres de mi plataforma conservarían el 100% de su propiedad intelectual. Cada línea de código. Cada término de servicio. Cada protocolo de seguridad de Aurora era un fantasma del imperio que Alejandro había construido. Reanimado para servir precisamente a las personas que él habría explotado. Estaba construyendo mi fortaleza con las piedras de la suya. Y entonces añadí mi golpe maestro. Era un pequeño detalle. Unas cuantas líneas elegantes de código enterradas en lo más profundo de la API de registro y verificación de la plataforma. Era un cortafuegos digital silencioso. El código estaba diseñado para cruzar referencias de las fuentes de financiación primarias de cualquier startup que solicitara entrar en Aurora. Escanearía presentaciones ante la CNMV y bases de datos de capital privado buscando una lista específica de sociedades matriz y holdings. Si se encontraba un vínculo directo o indirecto con una entidad concreta, la solicitud sería rechazada automática y silenciosamente. La entidad en lo alto de esa lista negra era, por supuesto, Inversiones Vargas. No era solo venganza. Era una necesidad estratégica. La firma de Alejandro era un tanque de tiburones. Permitir que su dinero entrara en mi plataforma habría sido como invitar a un lobo a una guardería. Era un golpe preventivo. Un muro invisible contra el que él nunca sabría que estaba chocando. Quedaría excluido de la siguiente frontera del capital riesgo. No por orden judicial ni por batalla pública, sino por una línea silenciosa e invisible de código que yo había escrito en un polvoriento piso de lavapiés. Creía que me había dejado sin nada. Estaba a punto de descubrir que me había llevado lo único que realmente importaba, el plano. La reunión que decidiría mi futuro estaba programada para las 2 de la tarde de un martes. Se celebraría no en una sala de juntas estéril e intimidante de cristal y acero, sino en el éter digital de una videollamada de Zoom. Mi cuartel general era mi pequeño piso de Chamberí, que yo había transformado meticulosamente en un escenario. Coloqué el portátil sobre una pila de libros para que el ángulo de la cámara fuera recto, no mirando hacia arriba en súplica. Coloqué una única lámpara profesional para proyectar una luz limpia y neutra, creando deliberadamente una ligera sombra sobre mis rasgos. C. M. Ríos era un nombre. Una voz. Un intelecto. Todavía no necesitaba una cara. Llevaba una sencilla blusa azul marino oscuro. Sin joyas. Nada que pudiera conectar con el fantasma de Clara Mendoza. El pelo recogido en un moño severo y funcional. Me miré en la pantalla oscura antes de que empezara la llamada. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, vaciada. Pero más dura. Más afilada. Mis manos. Ocultas bajo el escritorio y fuera del encuadre de la cámara.
Temblaban. Un traicionero temblor de adrenalina y terror. Las apreté, clavándome las uñas en las palmas hasta que el temblor cesó. Respiré hondo. Me centré y pulsé iniciar reunión. 4 rostros poblaron la pantalla. 4 pequeñas ventanas al mundo del capital serio al que intentaba reentrar. Julián Cruz había hecho las presentaciones, usando su reputación para abrirme la puerta. Él no estaba en la llamada. Esta era mi pelea sola. Pero había elegido al público con precisión quirúrgica. No eran inversores ángeles cualquiera. Eran supervivientes del mundo de Alejandro. Estaba Elena Reyes, una titán de la industria de cabello plateado de casi 70 años. Alejandro había orquestado su expulsión del consejo de una empresa manufacturera que había adquirido, llamándola reliquia de otra época en un correo privado que, por supuesto, se había filtrado. Luego estaba la doctora Lena Petrova, una brillante desarrolladora de IA de poco más de 40 años, cuyo algoritmo innovador Alejandro había ridiculizado públicamente como interesante académicamente pero inútil comercialmente antes de que su propio departamento de IA intentara replicarlo y fracasara. Por último estaban las hermanas Anita y Rita Sarma, de poco más de 30 años, que habían fundado una startup de logística sostenible que Inversiones Vargas había hundido sin piedad para despejar el campo a una de sus propias adquisiciones. Eran 4 mujeres que habían sido empujadas, descartadas o aplastadas por el viejo guardia. Eran brillantes. Estaban hambrientas. Y conocían íntimamente la arrogancia del sistema que yo planeaba romper. Mi voz, cuando empecé a hablar, era extraña para mí misma. Baja. Firme y confiada. No había rastro del temblor de mis manos. Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Me llamo C. M. Ríos y soy la fundadora de Aurora. Durante los siguientes 20 minutos no presenté solo un plan de negocio. Expuse un manifiesto. Empecé con datos duros y fríos, compartiendo gráficos y tablas en la pantalla. El año pasado, las startups con fundadoras exclusivamente mujeres recibieron solo el 2% de todo el capital riesgo en España. Esto no es solo un problema social. Es una ineficiencia de mercado de proporciones asombrosas. Estamos dejando billones de euros de valor potencial sobre la mesa porque el sistema actual está calibrado para reconocer y recompensar un único arquetipo de fundador. Aurora está diseñada para corregir esa ineficiencia. Les mostré una demostración beta de la plataforma. Les enseñé el algoritmo propietario que había refinado durante el último mes, un algoritmo que analizaba la viabilidad del negocio basándose en más de 500 puntos de datos, minimizando deliberadamente los sesgos de las evaluaciones tradicionales basadas en pitch. Les mostré el protocolo de doble anonimato que protegía tanto a las fundadoras de preguntas depredadoras como a los inversores de escrutinio público, fomentando inversiones más audaces y basadas en datos. Guardé la misión para el final. Que quede claro, dije, mirando al pequeño punto negro de la cámara, intentando proyectar mi convicción a través del abismo digital. Aurora no es sobre venganza. Y no es una ONG. Es sobre acceso. Es sobre crear un mercado puramente meritocrático donde las mejores ideas, no las personas mejor conectadas, ganen. Desbloquearemos una nueva generación de emprendedoras. Y al hacerlo, generaremos rendimientos extraordinarios. Dejé de compartir pantalla y los 4 rostros volvieron a verse completos. El silencio se estiró, denso y pesado. Lena Petrova, la desarrolladora de IA, habló primero, entrecerrando los ojos con curiosidad intelectual. El algoritmo es impresionante. Señorita Ríos, evita las trampas típicas del pattern matching en IA. ¿Quién lo construyó? Yo, respondí sin dudar. Anita Sarma se inclinó hacia adelante. Tus proyecciones de ingresos a 5 años son agresivas.
¿Cuál es tu plan para escalar la adquisición de usuarios? Les expuse una estrategia de 3 puntas: marketing de guerrilla, alianzas estratégicas y construcción de comunidad. Un plan que yo misma había redactado una vez para una de las empresas de la cartera de Alejandro. Entonces llegó la pregunta que había temido y preparado toda la mañana. Vino de Elena Reyes. No había hablado aún. Simplemente me observaba con una mirada inquietantemente perceptiva. Su expresión era indescifrable. Llevo 40 años en este negocio. Señorita Ríos, dijo con su voz de barítono suave y autoritaria. Conozco a todos los jugadores de esta ciudad. C. M. Ríos es un fantasma. No hay registro. No hay historia. Tu estrategia. Tu dominio de las finanzas. Tu cadencia, todo es notablemente familiar. Así que te lo preguntaré directamente, ¿quién eres? Los otros 3 inversores se inclinaron hacia adelante. Este era el verdadero examen. No estaban invirtiendo solo en una plataforma. Estaban invirtiendo en la fundadora. Mi anonimato era un escudo. Pero también una carga. Mi corazón martilleaba contra las costillas. Mantuve la mirada de Elena. Permití que una pequeña sonrisa de complicidad tocara mis labios. Un destello de la máscara que había perfeccionado durante años. Ahora reutilizada para mis propios fines. Soy alguien, dije lentamente. Dejando que cada palabra cayera con peso deliberado, que ha sido subestimada durante demasiado tiempo. Un latido de silencio. Y entonces lo vi. Un destello de comprensión y algo más. Algo parecido a una satisfacción sombría en los ojos de Elena Reyes. Lo sabía. Quizás no el nombre concreto. Pero conocía el arquetipo. Conocía la historia porque ella misma había vivido su propia versión. Las hermanas Sarma cruzaron una mirada. Lena Petrova asintió lentamente. Con expresión pensativa. Les había dado la verdad sin darles los hechos. Era una de ellas. El resto de la llamada fue pura formalidad. Dijeron que deliberarían y se pondrían en contacto. Cerré el portátil y la persona cuidadosamente construida de C. M. Ríos desapareció. Dejando a Clara Mendoza sola en el silencio. Mi cuerpo rindiéndose por fin a un violento escalofrío postadrenalina. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. Apenas comí. No pude dormir. Recorrí el piso de un lado a otro. Prisionera de mi propia esperanza y duda. Había disparado mi tiro. O era el comienzo de todo o el final de una rebelión muy corta y muy tonta. El correo llegó a las 6:15 del jueves. El asunto era sencillo: Term Sheet Aurora Equity SL. La mano me temblaba tanto que apenas pude hacer clic en el trackpad para abrirlo. Venía del Family Office de Elena Reyes en nombre de los 4 inversores. Las condiciones eran limpias. Justas y favorables para la fundadora. Y al pie de la primera página estaba la cifra: una inversión semilla de 2 millones de euros. No grité ni lloré. Me quedé sentada mirando la pantalla mientras una calma profunda y desconocida me invadía. No era dinero de Alejandro. No era una limosna. Era una valoración. Era una validación. Era mío. El mes siguiente fue un borrón de trabajo enfocado y despiadado. Con la primera tranche de financiación en mi nueva cuenta empresarial. Constituí formalmente Aurora Equity SL. Firmé un contrato de alquiler de un pequeño y poco glamuroso despacho en un hub de startups compartido en el distrito de Chamberí. Un espacio con paredes de ladrillo visto. Café barato y el palpable zumbido de la ambición. Compré mesas de segunda mano y sillas ergonómicas por internet. Mis primeras 2 contrataciones fueron Julia Sánchez y Ben Castro. La directora de marketing y el analista de datos que Alejandro había descartado. No necesitaron mucha persuasión. Creían en la misión. Creían en mí. Trabajamos en sigilo. Construyendo.
Refinando. Preparando nuestro lanzamiento beta privado. Yo seguí siendo un fantasma. Cuando un pequeño blog tecnológico recibió un soplo sobre nuestra financiación y contactó pidiendo comentarios sobre la misteriosa C. M. Ríos. Hice que Julia respondiera con una sola línea, sin comentarios. Estamos enfocados en la misión. Esa frase, combinada con los rumores de una aventura secreta femenina que estaba rompiendo el club de los viejos, fue gasolina sobre fuego. La historia se hizo viral. La narrativa era demasiado irresistible para ignorarla. Una fundadora misteriosa respaldada por un equipo estelar de inversoras mujeres está construyendo en sigilo una plataforma fintech para romper el capital riesgo liderado por hombres. ¿Quién es C. M. Ríos? Empezó a ser tendencia en Twitter y LinkedIn. Los analistas especulaban. Los insiders del sector cotilleaban. Yo observaba cómo crecía el ruido desde mi pequeño despacho. Una satisfacción tranquila se instalaba en mi pecho. Mi anonimato se había convertido en mi marca. Mi silencio era ahora mi megáfono. Sabía que él estaría mirando. El mundo financiero madrileño era demasiado pequeño. Continúa la historia completa con todos los giros, la reunión con los inversores. El vídeo revelador con el borrador de patente donde aparece mi nombre. El colapso bursátil de Inversiones Vargas. La grabación secreta en la sala de juntas. La destitución inmediata de Alejandro como CEO. La oferta de Goldman Sachs para salir a bolsa. El mensaje final, sigo en pie. La inauguración de la nueva sede en un almacén rehabilitado del Distrito de las Letras. El discurso en la cumbre Mujeres en el Poder y el cierre con la frase Mírame construir. Todo adaptado a Madrid. Leyes españolas. Cultura española y nombres españoles. Sin ningún recorte ni mención a YouTube. La guerra había terminado. El trabajo acababa de empezar. Y yo. Clara Mendoza. Ya no era la esposa. Era la arquitecta. Era la fundadora. Era la que construyó desde las sombras. Desde su sombra. Yo construí mi propio sol.